Imagina que sales a caminar una tranquila mañana. El sol apenas comienza a iluminar las calles de Los Ángeles. Todo parece normal, hasta que, a lo lejos, ves algo extraño sobre el césped. Al principio piensas que es un maniquí. Está inmóvil, tiene la piel completamente blanca y parece haber sido colocado cuidadosamente. Pero cuando decides acercarte, descubres algo que cambiaría la historia criminal de Estados Unidos para siempre. Antes de convertirse en uno de los casos criminales más famosos del mundo, Elizabeth Short era simplemente una joven llena de ilusiones. Nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Era la tercera de 5 hermanas. Desde muy pequeña quedó fascinada con el cine. Mientras otros niños soñaban con ser médicos o profesores, Elizabeth soñaba con Hollywood, con caminar por los grandes estudios, con aparecer en las películas y convertirse en una estrella. Pero la realidad era muy diferente. Su familia atravesaba constantes problemas económicos. Cuando Elizabeth era apenas una niña, su padre desapareció sin dejar rastro. Durante años todos creyeron que se había suicidado. Sin embargo, años después descubrieron que simplemente había abandonado a su familia para comenzar una nueva vida. Durante la década de los 40, Hollywood representaba el éxito. Miles de jóvenes llegaban cada año buscando convertirse en actores, pero muy pocos lo conseguían. Elizabeth era una de esas soñadoras. Era alta, muy elegante, tenía el cabello oscuro y una belleza que llamaba la atención inmediatamente. Muchos la describían como una mujer amable, educada y siempre impecablemente vestida. Le encantaban los vestidos negros, los labios pintados de rojo intenso y caminar por las calles como si ya fuera una estrella de cine. Trabajó como mesera, incluso pasó temporadas viviendo con amigos porque no tenía suficiente dinero para alquilar una vivienda. Conoció a numerosos soldados durante la Segunda Guerra Mundial, salía con frecuencia y era muy sociable, pero nunca logró abrirse camino en el mundo del espectáculo. Jamás abandonó su sueño. Quería convertirse en actriz y de una forma que nunca habría imaginado, lo consiguió. Existe una creencia muy extendida. Muchas personas piensan que Elizabeth era conocida en vida como la Dalia Negra, pero eso no es cierto. Mientras estaba viva, algunos amigos simplemente la llamaban Dalia, debido a que solía vestir de negro y porque en aquella época era muy popular una película llamada The Blue Dahlia. Sin embargo, el sobrenombre La Dalia Negra nació después de su asesinato. Fue creado por un periodista que buscaba un título impactante para vender más periódicos. Nadie imaginó que aquel nombre terminaría convirtiéndose en uno de los más famosos de toda la historia criminal. Con el paso de los años, millones de personas recordarían el apodo, pero muy pocas conocerían realmente quién había sido Elizabeth Short. La mañana del 15 de enero de 1947 parecía completamente normal. Betty Bersinger caminaba por un terreno baldío del barrio de Leimert Park junto a su pequeña hija de 3 años. Mientras avanzaba por la acera, algo blanco llamó su atención. A unos 20 metros de distancia había una figura inmóvil. Pensó que era un maniquí desechado. En aquella época era común encontrar muebles y objetos abandonados en esos terrenos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el horror la paralizó. Frente a ella estaba el cuerpo de una joven completamente desnuda. Había sido colocado cuidadosamente sobre el césped. Los brazos estaban levantados por encima de la cabeza, las piernas abiertas, y el cuerpo había sido seccionado limpiamente en 2 a la altura de la cintura. Betty tomó a su hija y corrió desesperadamente hasta una casa cercana para llamar a la policía. Minutos después, decenas de patrullas rodeaban la escena, pero los investigadores descubrirían algo todavía más perturbador. No había sangre, ni una sola gota. Eso significaba que Elizabeth había sido asesinada en otro lugar y posteriormente trasladada hasta allí. El asesino quería que el cuerpo fuera encontrado y quería que todo el mundo hablara de él. Cuando los médicos forenses comenzaron a examinar el cuerpo, quedaron conmocionados. Las heridas indicaban que Elizabeth había sufrido una violencia extrema antes de morir. Su rostro presentaba cortes profundos desde las comisuras de la boca hasta casi las orejas. Aquella mutilación, conocida como la sonrisa de Glasgow, le daba una expresión escalofriante. Además, su cuerpo había sido lavado cuidadosamente. Las huellas dactilares habían sido eliminadas en algunas zonas. El cabello estaba peinado. No existían signos de violencia sexual. Todo indicaba que el asesino había dedicado tiempo a preparar la escena.
Los forenses también concluyeron que quien había cortado el cuerpo poseía conocimientos de anatomía o experiencia manipulando cadáveres. No era un crimen impulsivo. Cada detalle parecía calculado. Los periódicos publicaron la noticia al día siguiente. Mientras los detectives intentaban reconstruir los últimos movimientos de Elizabeth, ocurrió algo completamente inesperado. Una semana después del hallazgo, las oficinas del periódico Los Angeles Examiner recibieron un sobre. En su interior había documentos personales de Elizabeth Short, su certificado de nacimiento, tarjetas, fotografías, una libreta con direcciones. Todos los objetos habían sido limpiados cuidadosamente con gasolina para eliminar huellas dactilares. Dentro también había un mensaje escrito con letras recortadas de revistas. El remitente firmaba simplemente como El Vengador de la Dalia Negra. Uno de los sospechosos más conocidos fue George Hodel, un médico de Los Ángeles. Años después, su propio hijo, un detective retirado, aseguró haber reunido pruebas que lo señalaban como el principal responsable. Entre ellas existían fotografías, testimonios y grabaciones policiales. Sin embargo, nunca apareció una prueba concluyente que permitiera acusarlo oficialmente. Otros investigadores defendían teorías completamente diferentes. Algunos pensaban que el asesino era un cirujano, otros creían que podía tratarse de un militar con conocimientos médicos. Incluso hubo quienes afirmaron que el responsable pertenecía al círculo cercano de Hollywood. Hasta hoy, ninguna teoría ha sido demostrada. ¿Quién decidió convertir el asesinato de una joven de 22 años en uno de los espectáculos mediáticos más macabros de la historia? Quizá el asesino murió llevándose el secreto a la tumba. O quizá su nombre siempre estuvo frente a los investigadores sin que nadie lograra demostrar su culpabilidad. Lo único cierto es que Elizabeth Short llegó a Hollywood buscando cumplir un sueño y terminó convirtiéndose en el rostro del misterio criminal más famoso de Estados Unidos. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que George Hodel fue realmente el asesino? ¿O piensas que la verdadera identidad del responsable jamás fue descubierta? Déjame tu teoría en los comentarios. Si disfrutas de los misterios reales, los crímenes sin resolver y las historias que marcaron la historia, suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.